Buenos días, queridos amigos. Hoy desde Diario Total vamos a entrevistar a una persona muy exitosa. Su nombre es Manuel Becerro, salmantino, médico y psicólogo, y que forma parte de la Cofradía Internacional de Investigadores. ¡Vamos! ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal el día? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Es un placer. en Diario Total. Muy bien. Bueno, Manuel, vamos a empezar un poco conversando todo con respecto a lo que es la psicología en estos momentos. Y bueno, ya que tenemos a un gran profesional como tú y estamos aquí. La primera pregunta que te hacemos, Manuel, ¿cómo definimos a la psicología? Bueno, la psicología es una ciencia que estudia fundamentalmente el alma humana, la manera de comportarse el ser humano dentro de su mundo, dentro de su vida, de su ambiente y de su sociedad. La psicología tiene distintas ramas. Hay una psicología que es la llamada psicología clínica, que atiende a los desajustes de personalidad en el individuo. Luego habría otra rama que sería la psicología social, que estaría pegando a la sociología. Y por último, la otra especialidad, que sería la psicología escolar, que atiende a la evolución del individuo en sus etapas evolutivas a lo largo de su trayecto vital y a lo largo de su trayecto académico. De manera que la psicología en conjunto estudia al hombre, al ser humano, de una manera integral. En cambio, en otros ámbitos, la medicina estudiaría más la patología del ser humano. En cambio, la psicología, aparte de que también puede estudiar los desajustes de personalidad, pero está más orientada al individuo tanto sano como enfermo. Vale, muy interesante lo que estás diciendo con respecto a esos tipos que está mezclado la psicología. Así podemos aprender un poco y nos hace ver de otro punto de vista la psicología. ¿Cómo la psicología afecta en la vida laboral de las personas? Bueno, evidentemente el ser humano es un conjunto de relaciones y en su interacción con el individuo, con la sociedad, se pueden producir desajustes o cambios de conflictos en sus relaciones humanas, tanto en su esfera personal, su esfera familiar o en su esfera laboral. Entonces, todos esos desajustes que surgen en el proceso de vida del ser humano pueden producir desajustes emocionales y pueden llegar a producir alteración en la salud psíquica y global de la persona. Entonces la psicología atiende fundamentalmente a corregir esos desajustes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Por ejemplo, personas que se les hace mobbing o que tienen dificultades a la hora de su convivencia en su esfera de trabajo, o incluso también en la propia sociedad. La manera de vivir, de integrarse en la sociedad, puede también crear conflicto y crear desajuste o crear algún problema de convivencia en el ajuste o en las distintas maneras culturales que tiene el individuo, o por ejemplo también al acceder a otra cultura, a otro país, hay un desajuste en la persona, con lo cual eso también lo contemplaría la psicología en ese caso. ¿Crees que una persona que tenga mucha carga laboral le puede afectar negativamente a esa persona o positiva porque, bueno, puede ganar más dinero? ¿Cómo tú ves ese caso? Hombre, evidentemente cada persona tiene que saber desenvolver en su vida y en su ámbito, y en este caso el ámbito laboral es muy importante. Todas las esferas de la persona son importantes, su ámbito personal, su ámbito familiar, el ámbito social, pero el ámbito laboral es una esfera muy importante. Entonces, lógicamente, cuando la persona tiene una carga laboral mayor de la que él puede desarrollar, se puede producir un conflicto, puede producirle un desajuste y crearle pues una situación de inadaptación a
a ese trabajo que él está realizando. Con lo cual sí, ahí también habría que incidir y aportar métodos para corregir esa falta de ajuste. Lógicamente la persona tiene que tener un grado de lo que los psicólogos llamamos un grado de arousal, un grado de capacidad de afrontar su trabajo. Y tiene que ser suficientemente importante para poder realizarlo. Pero cuando ese arousal aumenta mucho, entonces la capacidad de ejecución disminuye. Entonces es importante tener un equilibrio emocional y poder desarrollar la capacidad de ejecución que esa persona tenga. Porque cuando, como me comentabas, ese trabajo se le incrementa o no es capaz de desarrollarlo, su ejecución y su productividad se va a alterar y va a tener mucha menos productividad de la que debería. Con lo cual eso también es algo que se puede corregir. Tiene que tener un equilibrio. Un equilibrio, efectivamente. Y bueno, y habrá momentos en los que la persona, por alguna circunstancia de su trabajo, tenga más carga laboral, pero eso no se puede mantener mucho en el tiempo porque llegaría un momento en que esa situación de estrés produciría alteraciones incluso somáticas dentro de la persona. Porque claro, lógicamente la psique y el soma, la medicina psicosomática, están muy imbricadas y cualquier alteración en nuestro equilibrio emocional incluso puede afectar produciendo una somatización, un desequilibrio orgánico. Vale, muy interesante ese asunto para aquellas personas que trabajan a diario y sepan llevar la vida de una manera equilibrada para que no les afecte psicológicamente. Sí, eso es una cosa que es importante, que las personas sepan conducirse por su vida, tanto en la esfera personal, sus relaciones familiares, afectivas, de pareja, y guardar un cierto equilibrio en ese sentido en su esfera laboral y su esfera social. Esas tres esferas son quizá las tres esferas que la persona tiene que cuidar para que no se produzca ningún desajuste a la hora de su ejecución en cualquiera de las tres esferas. Ahora una pregunta muy interesante. ¿Qué factores psicológicos tiene que tener una persona para tener calidad de vida? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud tiene que ser, aparte de la salud orgánica, de la salud que el individuo tiene que tener en la ausencia de enfermedad, también tiene que tener la posibilidad de un equilibrio emocional. Y como hemos hablado antes, el equilibrio emocional se tiene que dar en su vida personal, incluso en su vida sexual o en su vida afectiva y en su vida de relación con los demás individuos. Con lo cual, si eso no se da, si hay alguna alteración, aunque la persona tenga ausencia de enfermedad, no se puede considerar que tiene un equilibrio saludable, sino que tiene que tener todos estos elementos por lo menos mínimamente cubiertos, mínimamente satisfechos, en el sentido de que la persona tiene que sentirse tranquila para poder ejecutar y tener creatividad. Porque cuando la persona tiene dificultades o tiene conflictos o desajustes en cualquiera de las tres esferas que hemos hablado antes, le va a repercutir una en la otra y la otra en una. O sea que si a nivel emocional, afectivo, tiene conflicto, eso le va a repercutir en su vida profesional. O si tiene conflictos en su sociedad o en su ámbito social, también. Con lo cual es importante que esas tres esferas estén por lo menos mínimamente estables. Y cuando surjan problemas, bueno, pues la persona tiene que saber manejar esa situación y no llegar a producir conflictos más intensos. Vemos también que muchos jóvenes españoles optan a las oposiciones, pues, ya de diferentes ramas, y vemos también que, claro, al principio ellos hacen un esfuerzo estudiando y por muchos años, pues, claro, en esa primera etapa vemos que se aíslan de muchas cosas, pues, eso con el fin de conseguir un beneficio, que es obtener la plaza, pues, ya sea para un instituto, para un ministerio. ¿Crees que eso afecta de una manera a ellos psicológicamente cuando desaprueban o aprueban con respecto a eso, ese tema de las oposiciones? Sí, claro. El individuo tiene que hacer en su trayectoria académica, profesional,
hasta desde los 20, incluso hasta los 30, pues tiene ahí una etapa en la que tiene que buscar su encaje dentro de la sociedad laboral a la que se va a dedicar. Entonces, claro, pues en ese momento es el momento de buscar un trabajo, de realizar una oposición. Hasta ahora las oposiciones han sido algo que nos inducían a tener una seguridad laboral posterior. Pero la sociedad ahora no está tanto por ahí, sino que es muy cambiante. Todavía sigue existiendo oposiciones y se pueden ganar plazas a ese nivel, pero la sociedad está cambiando. Entonces es quizá un poco inquietante esa situación, pero tenemos que acostumbrarnos a que ahora ya no es los trabajos no son tan para toda la vida, sino que se pueden estar cambiando de trabajo, aparte de que ha cambiado mucho la sociedad y han surgido nuevas maneras laborales que también hay que tenerlas en cuenta, porque con la evolución de la sociedad y sobre todo a nivel informático y a nivel de la transformación laboral y profesional, ha creado nuevas situaciones y la persona tiene que ir adaptándose a ellas y tiene que ir buscando la posibilidad con tranquilidad de acceder a esas ramas o esas posibilidades de trabajo que se le puedan ofrecer, porque si no estaría preocupándose demasiado. Entonces es bueno preocuparse, pero no tanto en el sentido de que no le afecta psicológicamente. Claro, porque le puede afectar incluso ya esa misma preocupación y le resta posibilidad y le resta tranquilidad para tener imaginación a la hora de buscar un trabajo o a la hora de imaginarse buscar un trabajo. Cuanto más tranquilidad emocional se tiene y menos presión se encuentre la persona, más creatividad tendrá para imaginar un trabajo o para buscar algo que realmente para lo que esté capacitado y le guste hacer. Y realmente hay muchos campos en los que la persona se puede creativamente proyectar y realizarse. Sí, porque vemos muchas personas que se enfocan en eso y claro, eso es en búsqueda de la calidad de vida laboral, y vemos que hay gente que está como estancada en eso, en ese tema, y veo que psicológicamente tiene que dejar brotar su capacidad, todos los elementos que la persona tenga, saber para lo que uno está dotado, para lo que uno vale, las cualidades que uno tiene, y eso es lo que se llama en psicología autoestima, saber lo que uno vale, lo que uno es, y no tener ningún complejo en ese sentido, y después de eso proyectar todas esas cualidades en algo que realmente pueda aportar y pueda crear y pueda realizar con tranquilidad y con capacidad, y para eso tiene esas aptitudes, y no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, sino que cada uno sabe perfectamente, o debería saber, su formación y sus aptitudes personales, y conjuntando ambas cosas ir a buscar para lo que realmente pueda producir más dentro de la sociedad y pueda aportar más a esa sociedad. Muy interesante, porque esa forma o ese punto de vista las personas lo pueden ver de un diferente punto y también enfocarse a otra parte laboral. Está muy interesante ese tema, Manuel. Manuel, ahora vamos con un tema de actualidad, un tema de influencer, un tema de fanatismo por muchas personas hacia otras personas, pues. En este caso vamos a hablar un poco de la política, cómo influye en las personas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo la psicología de los políticos puede afectar en las personas? Pues evidentemente, en una sociedad la clase dirigente, la clase política, debería tener pues unas miras éticas en favor de esa sociedad. Y cuando eso no ocurre y cuando la ética no se da, pues se está trabajando desde arriba para otra dirección que no es la propia promoción social. Y los políticos tendrían que tener esa visión ética y procurar todo el bien que puedan aportar a esa sociedad, porque si no, no estarían haciendo bien su trabajo. Y cuando, en lugar de tener una ética bien establecida, se dirigen hacia intereses de otra índole, o bien de grupo, o bien de otras circunstancias,
pues lógicamente la sociedad misma se puede frustrar y puede pensar que esa clase dirigente no está haciendo por ellos lo que debería hacer. Sí, porque vemos, perdón que te interrumpa, vemos ahorita en televisión muchos políticos dando discursos de diferentes ideologías y claro, eso tiene un impacto en la sociedad que muchas personas actúan como ellos o dicen o repiten con respecto a lo que dicen sus políticos y vemos que ha afectado a la sociedad, no sé si negativa o positivamente, pues entonces eso lo vemos en la parte psicológica. Pues. Sí, porque muchas personas no tienen capacidad crítica o capacidad de saber lo que realmente tienen que hacer y como ahora la sociedad está mediatizada, los canales mediáticos, los más media, son los que producen la opinión, entonces están creando incluso opinión dentro de la sociedad, dentro de los individuos, no les dejan libertad para pensar y para realmente saber lo que ellos querrían hacer o querrían saber o querrían votar o querrían tener y eso nos influye mucho. La capacidad que tienen los medios de comunicación influyen y crean opinión. Por ejemplo, también vemos a veces con actos de políticos que van a dictar una charla en alguna universidad y vemos a veces que personas que van a sabotear o scratch a esos eventos y claro, está una persona de cabecilla y están otros acompañando. He visto casos que a esas personas que siguen al individuo o a la persona le preguntan que por qué están saboteando. Muchos dicen que no saben porque están siguiendo a su amigo o al dirigente y eso. Y claro, vemos que no sé si es manipulación psicológica o no entendemos eso. Tú como experto en psicología, ¿a qué se debe que esas personas sigan al líder para sabotear dicho evento sin saber a lo que van o por qué protestan? Dicen, no, sigo porque quiero acompañar a mi amigo, no sé por qué estoy aquí, que se ha visto. ¿Qué lectura tú le das? Bueno, realmente dentro de los grupos políticos hay personas que siguen fielmente una ideología. Quizá uno de los grupos que más se siguen es el fútbol. La persona que tiene un equipo se identifica completamente con ese equipo y hace de ese equipo su fin y su medio y le inunda completamente su vida. Cuando eso mismo también ocurre en la política, la persona se despersonaliza y no piensa por sí mismo, sino piensa cómo el grupo piensa o cómo ese grupo político está pensando. Entonces deja de lado la ética personal que tendría que tener a la hora de analizar cualquier situación y no hace más que continuar con esa masa que es el grupo, que ya lo decía Ortega y Gasset, que la psicología de las masas es muy compleja, porque el individuo cuando entra en contacto con un grupo absorbente pierde su identidad y se identifica completamente con esa masa y se despersonaliza a extremos de que incluso hace cosas que él nunca hubiera imaginado que las podría hacer. La tolerancia es un valor fundamental en la vida del individuo. Una persona tiene que ser tolerante. Y lo que yo pienso es muy válido, pero tengo que tener respeto por lo que piensa la otra persona. Claro. Entonces la libertad de comunicación es elemental. Y si no dejamos ni siquiera comunicar a la otra persona, estamos haciendo un desastre con la sociedad. Estamos oprimiendo a esa persona a través de un grupo. Entonces, cuando una persona va a dar una conferencia a una universidad, bueno, pues vamos a escucharle. Luego tú no podrás comulgar o no con esa idea o con esa ideología, pero deja que hable, por Dios, porque eso es elemental. Si nos falta la palabra, nos falta todo. El ser humano es fundamentalmente palabra y la comunicación es fundamental. Entonces, la tolerancia y la libertad tienen que ser valores que tienen que funcionar dentro de la política y dentro de la sociedad. Si no, estaríamos aproximándonos a regímenes autocráticos o autoritarios, que no son en absoluto recomendables. Muy interesante ese tema para los jóvenes y aquellas personas que siguen más. Ahora vamos a cambiar de tema, pero hablando de psicología, con respecto a la salud. ¿Piensa que el confinamiento ha afectado el ámbito de la psicología? Sí, claro. El hombre tiene que ser y sentirse libre. Aparte de ser libre, se tiene que sentir libre. Entonces, el hecho de restringir la libertad con el confinamiento, a nivel de que nos han restringido la capacidad de movimiento,
nos crea una sensación de opresión, una sensación de cárcel, aunque no sea una cárcel físicamente como la cárcel desafortunadamente que existe, pero sí que existe una restricción de la libertad, de la capacidad de movimiento. Y eso crea inquietud dentro de la persona. Y sobre todo no puede expandir su manera de vivir, su manera de comportarse, y a la hora de la comunicación, pues también ha influido absolutamente en todos esos niveles que hemos estado hablando durante toda la entrevista. A nivel personal, a nivel sexual, a nivel de comunicación, a nivel de grupo social y a nivel de grupo laboral. Entonces todo eso restringe y crea una sensación de opresión y de falta de libertad, de falta de comunicación y falta de intercomunicación entre los seres humanos. Y claro que sí, ha llegado a producir problemas que yo he tenido, algunos pacientes que han tenido realmente problemas en ese sentido y se han sentido. Y bueno, como todo, el ser humano tiene que adaptarse siempre al momento en que vive. Si hay alguna regla o alguna regla mágica para ser feliz, es adaptarse a cada situación en cada momento. Porque si no nos adaptamos a esa situación en cada momento, la situación nos va a poder y va a venir el desequilibrio emocional. En la medida que en el aislamiento, incluso me atrevería a decir hasta la misma cárcel física, cuando a una persona se le quita la libertad física de moverse, puede tener también la libertad psíquica de sentirse libre, porque si no termina destrozando su mente. Entonces la capacidad de adaptación es muy importante. Y en cualquier momento, en cualquier situación, el ser humano es capaz de sobreponerse a esa situación. Ya sí. Hablo de eso Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración en Alemania. Entonces vio que el ser humano era mucho más capaz de lo que se puede imaginar y podía soportar mucho más presión de la que podemos imaginar que podemos soportar. Y realmente también ocurre cuando las personas tienen acontecimientos desagradables en la vida o se dan cuenta de que son capaces de soportar eso que ellos habían pensado que nunca podían soportar. Siempre que tengan esa capacidad y esa inteligencia de poderse sobreponer a esa situación con valentía y no dejar que la situación se apodere de esa persona. Cuando tú mencionas libertad y opresión, hay gente, por ejemplo, que nos dice del uso de la mascarilla, que no se sienten libres, que lo están obligando a usar la mascarilla porque si no les van a poner una multa. ¿Tú qué lectura o cómo ves ese aspecto con respecto a esas personas que dicen eso? Hombre, primero teníamos que saber que la mascarilla se pone para evitar el contagio personal y evitar contagiar tú a otras personas, con lo cual eso es un acto de solidaridad y de afecto social y de afecto con las personas con las que se convive y de afecto con las personas, con tu sociedad, con el grupo donde estás viviendo. Entonces no hay que ponerse la mascarilla porque te ponga una multa, sino por la convicción de convencerte de que realmente es algo que tú tienes que hacer para ti y para los demás. Claro, ser solidario con los demás. Claro, entonces si lo vemos solamente como una imposición, pues estaremos incómodos y nos sentiremos como si nos estuvieran teledirigiendo, pero no, eso tiene que nacer de la propia convicción de que realmente en una pandemia y un virus como este, que se transmite a nivel aéreo y que va buscando las ventanas, que son sobre todo las mucosas, por donde puede penetrar, pues lógicamente la protección es fundamental para la protección personal y sobre todo para evitar el contagio. Vamos con otra pregunta referente a la salud. ¿Qué puede decirnos de la relación entre el confinamiento y el aumento del número de pacientes con depresión? Sí, eso ya es una cosa que está ocurriendo. Llevamos ya 2 años de pandemia y la persona cuando siente depresión es cuando ve que sus posibilidades vitales no están al 100%, cuando tiene sentimientos de pérdida. En ese sentido, la pérdida de la libertad, la pérdida de la capacidad, la pérdida de capacidad de fricción, capacidad de divertirse, capacidad de ir a una discoteca, capacidad de moverse, de viajar. Entonces, eso le crea frustración. Y la frustración lleva a tener sentimientos depresivos, sentimientos de depresión. Y claro,
en este momento aumenta los sentimientos depresivos por la incapacidad que tiene la sociedad de tener tolerancia ante la frustración. ¿Piensa que ese tema se está abordando adecuadamente? Bueno, no, porque en realidad lo que yo creo que la gente tiene que pensar, el individuo tenemos que pensar que no somos dioses, que nuestra vida puede estar condicionada por muchos factores, que en este momento a nivel social está condicionada por un virus, que es un virus que los virus son elementos absolutamente microscópicos, pero que nos complican mucho la vida. Toda la vida han existido virus, han existido están descritos de todas las culturas. Gérmenes que incluso los egipcios ya apuntaban de alguna manera que había elementos que eran infecciosos, ellos lo llamaban de otra manera, pero que han estado presentes en la historia de la humanidad y han provocado muchas pandemias a lo largo de toda la existencia de la humanidad, en Europa sobre todo, en América, en fin, y cuando en nuestras bases, cuando se colonizó América o se descubrió América también, en fin, que los virus han existido siempre. Entonces, la capacidad de adaptación que tiene que tener el individuo para tener esa salud mental, que llamábamos antes salud integral, tiene que pasar por la tolerancia a la frustración. Saber que no podemos hacer siempre todo lo que pretendemos y todo lo que desearíamos hacer. Habrá situaciones y momentos que lo podemos hacer y otros en los que están restringidos, como en este momento. Nuestra capacidad total de libertad de viajar, de movernos, está restringida. Pero eso no tiene por qué provocarnos un sentimiento depresivo, sino tenemos que adaptarnos a esa situación y coger elementos también positivos que pueda tener esta situación. Por ejemplo, pues no sé, más interiorización, capacidad de mirarnos más hacia nuestro propio interior, hacia nuestra propia manera de actuar, reflexionar, leer y volvernos un poco más hacia adentro y no siempre hacia afuera, con lo cual todos los momentos de la vida de las personas y de los individuos son aprovechables y pensar más en lo que tenemos en este momento y no en lo que no tenemos, porque tenemos muchas cosas y todavía tenemos muchas capacidades y muchas libertades que no se nos han quitado todas. Una última pregunta. ¿Cómo definimos a Manuel Becerra? Bueno, pues yo soy una persona, soy médico, soy psicólogo, he trabajado toda la vida con personas y me gusta mucho comunicarme con los seres humanos. Porque te enriquece mucho. Cualquier persona, sea cualquier tipo de persona, tiene una gran capacidad dentro que hay que sacar. Entonces, todos somos igualmente válidos. Hay que saber que toda persona, por ser persona, es ya muy válida. Y realmente somos seres humanos creados por un ser superior y tenemos todo eso lo tenemos en común y tenemos que hacerlo valer. Y la comunicación siempre me ha encantado y me ha gustado mucho comunicarme en mi consulta con mis pacientes y igual que yo les aporto cosas, ellos también me han aportado a mí. Con lo cual, bueno, pues soy un ser humano que le gusta comunicarse con los individuos que son como yo, o como tú, o como cualquier otra persona. Qué bien, Manuel. Para ir concluyendo, un mensaje que quieras darle a las cámaras con respecto a todos los temas que hemos hablado. Bueno, pues yo le diría a cualquier persona que nos esté viendo en este momento que tenga paciencia, que en este momento la pandemia nos está coartando un poquito nuestras libertades, pero que, como decía yo hace un momento, que piensen en lo bueno que tienen, que aprovechen su vida, que den rienda suelta a toda su interioridad, que tengan autoestima y que sepan que son únicos, que ellos, cada uno es un ser único e inimitable, no va a haber otra persona igual y tenemos que potenciar a ese ser porque todos tenemos valores muy importantes dentro de nosotros y que tenemos que proyectar hacia los demás. Bueno, Manuel, muchas gracias por participar en Diario Total, agradecemos tu invitación y esperamos volverte a ver muy pronto. Pues muchas gracias, Nelson, muy agradecido por tu entrevista y un fuerte saludo y muchos éxitos a este nuevo diario que nace. Muchas gracias.